Era 1980, eran las 8 de la noche y era un jueves. Seguramente escuchabas esta canción. Bienvenidos, mis estimados cofrades chavorrucos, chavorrucas. Gracias por estar aquí una vez más. Y pues para platicar hoy acerca de un programa que seguramente todos los que estuvimos por ahí entre 79 y 81 en México y bueno, en toda América Latina y en España y en Francia y básicamente en todo el mundo, pudimos ver esta serie de caricaturas, dibujos animados, educativa, pedagógica, y que, bueno, pues despertó el interés por la historia, por la ciencia para muchos de nosotros, y que fue una forma muy agradable de aprender varias cosas. Estoy hablando de esta serie Érase una vez el hombre, que se transmitió entre 1979 y 1981 aquí en México, pero que fue producida en Francia en 1978. Y era una serie que, pues todos aquellos que la pudimos ver, era bastante agradable cómo contaba la historia universal, porque era esta primera edición de Érase una vez el hombre. Hablaba acerca de la historia desde los neandertales hasta la Guerra Fría, y pues tenía pues todos los capítulos referentes a algunos de los episodios históricos más importantes de la humanidad, sobre todo la historia occidental, pero pues pudimos ver precisamente cómo había sucedido movimientos históricos como por ejemplo el Renacimiento o el periodo de guerras, las conquistas, el nacimiento de la filosofía, etcétera, la Revolución Francesa, por supuesto, el siglo de oro español, etcétera. Entonces, pues todo esto sucedió o se representó en esta serie de dibujos animados que constaba de 26 capítulos, que por cierto, en México lo repitieron como 8 veces, por eso se lo pudieron pasar casi 3 años seguidos en el Canal 5, recuerdo. Entonces, estos 26 capítulos pues, relataban esta historia de la humanidad, y era, siempre había estos personajes que estamos viendo en pantalla, siempre estaba el profesor, Pierrot, Flor, la chica, siempre, entonces en todos los episodios o todos los eventos históricos pues aparecían en distintos papeles, pero siempre eran estos personajes a través de toda la historia. Entonces, y bueno, y también estaban estos que eran los malos tontos, los adversarios, los que trataban de sabotear muchas cosas, pero que al final pues siempre tenían, contaban, era el pretexto para ver cómo se desarrollaba la historia a lo largo del capítulo, que eran capítulos cortos, eran capítulos cerca de 25 minutos, donde pues obviamente había anuncios comerciales, etcétera. Entonces la serie generalmente se extendía a media hora cuando la pasaban en la televisión, y pues nosotros muy contentos nos sentábamos a ver la serie. Curiosamente, a pesar de que era una serie pues animada con fines pedagógicos, pues de enseñar la historia a niños sobre todo, pues no faltó la censura en algunas partes que se transmitió esta serie. Por ejemplo, es muy sonado el caso de España, donde el capítulo referente al siglo de oro español no se transmitió. No se transmitió porque se consideró la dictadura franquista que era impropia la forma en cómo se relataba la historia de España, con sucesos pues que no gustaban mucho de ser recordados, como la expulsión de los judíos, la Inquisición, etcétera, y que se decía que alimentaba la leyenda negra de España. Otra famosa censura fue la que surgió en Argentina, donde pues la dictadura militar en ese momento, y con la fuerte influencia de la Iglesia Católica, pues no le gustaba cómo se relataban ciertas cuestiones acerca de la evolución humana y de la evolución histórica. Estamos hablando, obviamente, que la serie comenzaba, por ejemplo, con los neandertales. Entonces, pues no gustaba. Entonces, por cierto, en esta serie,
Luego se vendían en los puestos de periódicos, se vendían fascículos, o sea, se vendían revistas, y cada una relataba los distintos capítulos. Eran 26 pequeñas revistas, y bueno, pues en estas había, era básicamente el mismo capítulo que se relacionaba. Por ejemplo, en Neanderthals, pues era uno de los fascículos de la revista. Pero entonces en Argentina no solamente salieron 26 revistas o fascículos de la revista, salió un número 27 con un estilo bastante distinto, etcétera, y los dibujos no se parecían tanto, y hablaba acerca de la historia de la Iglesia, resaltando las bondades, etcétera, porque bueno, pues era una especie de desagravio hacia la Iglesia Católica. Por ejemplo, también sucedía que en las revistas, por ejemplo, publicadas en Chile, o que se editaron en Chile y que también se distribuyeron en México y en otros países, la primera página de cada una de las revistas decía: al principio de todo estaba Dios. ¿Por qué? Pues por una forma de concederle a la Iglesia Católica la preeminencia sobre las cosas que se iban a ver en cada uno de los capítulos. Y bueno, un tema de censura, obviamente, pero también de darle esta importancia a la Iglesia Católica en ese momento. Pero pues esta serie luego derivó en otras distintas. Por ejemplo, después se hizo una que era Érase una vez el espacio, que esa era mucho más enfocada, por ejemplo, a las aventuras. Ya no era tanto una cosa histórica, por supuesto, ni didáctica, sino más de aventuras. Después de esa se hizo Érase una vez el cuerpo humano, donde entonces sí ya veíamos pues cómo se interactuaban los diversos órganos con enfermedades, etcétera. Eran capítulos enfocados, por ejemplo, al sistema digestivo, a los dientes, al cerebro, etcétera. Entonces era una forma de mostrar también cómo en su caso el cuerpo también tenía una actividad que se tenía que podías estudiar, y bueno, quedaba esta imagen más ya didáctica como la primera edición. Después se hizo una que Érase una vez las Américas, donde se especificaban dentro de este modelo de las y aventuras que relataban episodios históricos, bueno, pues enfocados especialmente en el desarrollo de los países o del territorio de América, donde se contaban, por ejemplo, desde los aztecas, los incas, el Amazonas, y bueno, varios elementos tanto geográficos como históricos. Después se hizo una que se llamaba Érase una vez los exploradores, y bueno, pues ahí ya teníamos también desarrollos más de cómo se descubrieron ciertos territorios. Entonces hablamos de Magallanes, Vasco de Quiroga, los hermanos Pinzón, por ejemplo, en el descubrimiento de América, etc. Y por último, ya hacia el año 2000, se publicó una serie de 52 episodios. Todos los demás tenían 26 episodios, pero este último 52 episodios, que se llamaba Érase una vez la ciencia, pero que era realmente una combinación entre la parte de los exploradores con la parte de América. Entonces ya eran además, pues ya no era una producción tan original, había muchas repeticiones, pero se hizo hacia el año 2000 y bueno, ya más largo, etcétera, ya esperemos que sin censura en muchos de los países. Y bueno, pues esta es la historia que espero que todos nosotros nos acordemos de Érase una vez. Pero si no nos acordamos, o si no lo han visto, todos los capítulos, al menos de la primera serie de Érase una vez el hombre, están disponibles en YouTube. Les estoy dejando las 26 ligas en la descripción de nada, para que puedan ver los capítulos, para que si tienen hijos pequeños o sobrinos o incluso algunos ya tienen nietos, pues se las pongan y puedan disfrutar. La animación, por supuesto, no es el estilo de animación que tenemos hoy en día, no es tan fluido. El ritmo puede ser un poco lento, pero pues hay que comprender que esta serie se hizo hace más de 40 años. Entonces, pero que tiene muchas cosas valiosas en cuestión de la forma de relatar y de contar la historia para pequeños, con obviamente las simplificaciones que esto requiere.
tanto de tiempo como del público al que va dirigido. Entonces, bueno, pues pueden ver los 52 capítulos y pueden revisar ahí las aventuras de Pierrot, del profesor, de Flor, etcétera. Y ya que hayan visto los capítulos o antes de ver los capítulos, obviamente pues le dan aquí compartir, sobre todo por aquellos que ustedes conozcan que no lo pudieron ver, personas más jóvenes, porque incluso ya como adultos uno puede disfrutar este tipo de dibujos animados con este enfoque didáctico de entender la historia. Y bueno, y sobre todo hoy en día que muchos parece que están olvidando la historia, pues conviene mucho a recordarles pues todo lo que viene. Por ejemplo, hablando de estos elementos históricos, en el caso de la dictadura de Pinochet, en las partes que fueron censuradas, una de las partes censuradas fue la cuestión de los campos de concentración nazi. Entonces, pues esto nos habla mucho de cómo los gobiernos querían proteger ciertos eventos históricos y querían que no fueran visibles. Pero bueno, los dejo con Érase una vez el hombre. Ya les digo, está en la descripción los 26 enlaces hacia cada uno de los capítulos de YouTube. Por supuesto, busquen todos los demás. Pueden buscar en las tiendas seguramente de segunda mano los DVDs, porque salieron de estos episodios en DVDs. Y si tienen mucha suerte pueden también encontrar las revistas, que en algunos casos, en algunas ediciones venían incluso con el DVD. Pues bueno, muchas gracias. Platiquemos luego, me cuentan qué les pareció Érase una vez el hombre, si ya la habían visto, si tuvieron oportunidad de verla en alguna repetición. En todos los países se repitió varias veces, o las otras derivaciones de Érase una vez, como Érase una vez el cuerpo humano o Érase una vez los exploradores, sí lo pudieron ver. ¿Qué les gustaba más? ¿Qué les gustaba menos? ¿Qué les parecía? Si les parecía entretenido o realmente era una monserga que les ponían ahí sus papás a verlo, o sus papás no se dieron cuenta que pasaba, etcétera. Entonces, bueno, pues un saludo y nos tomamos un café próximamente platicando de otro tema.